Hola, buenos días. Mi nombre es Kevin Acosta Chamú. Trabajo actualmente en la empresa de acero. Mi puesto actual es técnico de seguridad industrial e higiene en el trabajo. Anteriormente estábamos en capacitación con unos compañeros igualmente del trabajo, con Fátima Aguirre. Actualmente estamos teniendo sesiones individuales. En mi caso, bueno, las áreas de oportunidad en las que estoy trabajando justamente era la parte de comunicación asertiva, el cómo yo podía o quisiera lograr el tener un acercamiento incluso con las personas de mi trabajo. En la parte de la seguridad propia de mí mismo también, el cómo yo podría acercarme a una persona sin pensar que me dijera que no y hubiera justamente muy negativo. La parte también de justamente tener esa comunicación personal con cada uno de los trabajadores, incluso el tema personal también, cuestiona el miedo a hablarle a una persona, tanto a mi jefe como a algunos de mis compañeros, incluso expresar algunas molestias que yo tenía, que finalmente no lo hacía por miedo al qué dirán y que justamente tenía mucho esta parte de ser muy introvertido. La parte también de conversar con una persona no se me daba, no daba un seguimiento como tal y lo dejaba mucho al aire. Era una de las áreas de oportunidad que yo tenía. Y bueno, ¿qué pasó con este taller que tuvimos de comunicación asertiva, con estas sesiones individuales? Me ayudó mucho y aparte de ayudar, me hizo mejorar en cuestión primero que nada a mí mismo, en lo personal, que justamente tenía mucho detalle con el miedo al que dirán, el miedo a expresarme, el miedo a comunicarme, el miedo a conversar con mi jefe, con una chica, con mi compañero, porque parte era también que era muy introvertido. Me ayudó, mejoró esa parte de mí y de hecho sesión tras sesión fuimos dándole continuidad a eso y evidentemente hice prácticas y lo puse en práctica tanto en la vida laboral como en lo personal. Me ayudó mucho. De hecho, muchas de las sesiones en las que lograba avance, la verdad es que me sentía muy alegre, muy contento, muy satisfecho. Incluso en estas últimas, bueno, la penúltima y última sesión me sentí con bastante autoridad, que era también una de mis áreas de oportunidad, porque me di cuenta que incluso con conversaciones que parecieran a lo mejor muy pequeñas, muy rápidas, podías lograr grandes cosas. En mi caso sucedió. ¿Cuál es lo que me ayudó en esta parte? Es que lo intenté salir de mi zona de confort, aprendí mucho en cuestión a varios libros y videos que me mandaba Fátima y parte de eso, pues bueno, fue el taller de comunicación asertiva, que justamente no llevaba como que ese desarrollo en mí en cuestión a cómo comunicarme con las personas, porque parte de mi puesto es justamente decirle a los compañeros, trabajadores, cuáles son sus riesgos a los que están expuestos y el motivo por la cual tienen que ocupar, por ejemplo, guantes, su casco, sus lentes, tratando de ver un beneficio en común, que es su seguridad. Muchos de ellos también yo tenía esa oportunidad de que no me gustaba hablar con gente mayor porque pensaba que no me iban a hacer caso, me veían muy chavo, me iban a decir que no. Finalmente, estas sesiones y este material con el que Fátima me compartió me ayudó mucho en el sentido de que me atreví a hacerlo, me ayudó a mejorar mi confianza en mí mismo, mi autoridad, que al final me di cuenta que el conversar y tener esas palabras asertivas y esas técnicas de comunicación asertiva, que una de ellas me gustó mucho, son varias, son 6, me parece 7, me quedé con la del disco rayado y la técnica de la pregunta asertiva, porque para todos los trabajadores y muchos de nosotros siempre ponemos excusas, pero nunca ponemos una solución. Entonces, a partir de ahí empecé mejorando y aprendiendo y poniéndolo en práctica aquí en mi trabajo. La verdad me ha funcionado bastante. Finalmente, la parte de negociación también era una área de oportunidad que tenía porque no me gustaba mucho a mí pedir las cosas y pensaba también que no podía lograr un descuento de una cotización, por ejemplo, de 100,000 pesos, porque para mí ya era mucho. Dije, no, para pedirle un descuento igual no va a querer, ¿verdad? Por esas mentalidades y por ese chip que yo tenía, no lo hacía. Parte de estas sesiones, una de ellas fue ver ese tema de la negociación y que, bueno, partimos de que igual son conversaciones, son palabras, no es que se vaya a acabar el mundo y tratando de ver también la parte del proveedor o de la persona con la que estés negociando, que finalmente es un ganar-ganar, que no tienes que llegar también a un tema de imposición de que no, tú me vas a tener que descontar, no, al contrario, también ver un beneficio en común de él, de ser más que un proveedor, un socio comercial, que tú le ayudes y que también él te pueda ayudar. ¿Cómo él te puede ayudar? Bueno, mandándote cotizaciones y evidentemente aplicándote un descuento. Y tú de tu parte, pues dándole de alguna manera más trabajo y más, pidiéndole más cotizaciones y más compras. Es algo que también me ha ayudado mucho, tanto en la vida personal como en lo laboral, evidentemente, porque parte de mi puesto es justamente cotizar cursos, herramienta para el trabajador. Finalmente la vida también está, o todos los días está llena de negociaciones, tanto para hacer la compra de la despensa, que le toca a cada quien, compra la leche, tú la verdura, o al revés. Aquí también parte del trabajo lo estoy trasladando a mi vida cotidiana, que es finalmente algo muy importante en nuestra vida y que no nos damos cuenta, pero finalmente ahí está. Negociamos tanto afuera como aquí en el trabajo, que finalmente es parte crucial de algunos puestos. Tal vez en unos puestos no lo necesites, creo yo que la mayoría sí lo tienes que aplicar. En la parte de comunicación nuevamente, con mi jefe, la verdad es que actualmente también me llevo mucho mejor. Expreso más, digo más mi opinión, porque también era una parte que no lo hacía. Me ha ayudado mucho también las técnicas justamente y el hecho de atreverme, de decir, bueno, el no ya lo tengo, al final sé que mi jefe me va a ayudar. De hecho, ha sido así, por justamente nada más atreverme y tener esas palabras asertivas y mencionar que toda conversación es una conversación crucial, ¿no? Porque puedes lograr grandes cosas con tan solo hablar, tanto con tu jefe como una persona del sindicato, por decir un ejemplo. En este taller, la verdad es que lo recomiendo muchísimo, tanto el taller de comunicación como las sesiones individuales. Me ha ayudado mucho a superarme también, tanto personal como laboralmente. De hecho, sí me siento muy orgulloso, porque de alguna manera sí se ha cambiado bastante la forma de expresarme, de ver las cosas. A lo mejor todo lo que hago es igual, pero ya tengo otra visión diferente y ya puedo incluso ya no tener miedo a qué dirán o decir, no, pues es que me va a decir que no y no, mejor no digo nada. Y eso para mí ha cambiado porque ahora puedo ir con cualquier persona y llego, platicamos, relajamos, buscamos soluciones y me siento muy contento y satisfecho porque antes eso yo no lo hacía. Entonces ahora con esta parte del taller y las sesiones, pues me he sentido muy a gusto y aparte aquí con Fátima me ha dado mucho seguimiento y que es una persona que también admiro mucho, sabe mucho del tema, te involucra y creo que lo más importante es que te quiere ayudar. También le agradezco a ella y tanto a mi jefe, que es la persona que me ayudó y me invitó a este taller y a estas sesiones individuales, porque al final también el
recurso más importante son las personas, más que lo material, y lo estamos viviendo, y es por eso que también entramos a estas sesiones, que nuevamente le agradezco a mi jefe y le agradezco a Fátima por el tiempo, disposición, que también por ahí ajustamos horarios y finalmente se adapta y nos adaptamos al horario que proponemos. Creo esto me va a dejar mucho aprendizaje, incluso lo puedo enseñar, porque allá afuera muchas personas que también, pues nos hace falta esa comunicación asertiva. Creo yo que ahora ya tengo las herramientas de cómo poder ayudar a esas personas también, en cuestión a que si veo área de oportunidad en ellos, puedo acercarme amablemente y asertivamente para que también ellos puedan ponerlo en práctica. Este taller y estas sesiones también se los puedo recomendar a personas que sientan que no pueden conversar con personas, que no puedan dialogar con personas que para ellas son difíciles, que son gruñonas, que son negativas, que incluso a personas que tengan una baja tal vez autoestima o no tengan autoridad o piensen que no tengan autoridad o que no tengan confianza en sí mismo. Este taller, estas sesiones, sinceramente se los recomiendo para esas personas que les hace falta esa parte o que piensen que están con un grupo de personas y piensas tú que no te están escuchando, pero realmente no es así, es porque tal vez hace falta esa comunicación asertiva o ese acercamiento o esa confianza, esa autoridad en ti mismo y ese liderazgo que finalmente dicen por ahí que todos somos líderes. Es cuestión de trabajarlo y poniéndolo en práctica y estudiando y que alguna persona te vaya guiando. Creo que este curso está adaptado para esas personas y para mucho más. Creo yo que en mi caso me ayudó mucho la parte de mi confianza, en mi comunicación, en cómo ver esa parte tan tal vez fácil, pero para mí se me hacía muy complicado el hecho de entablar una conversación con cualquier persona, porque yo decía, no, es que soy muy introvertido y no me gusta hablar, pero era porque no me habían guiado, no tenía estas herramientas para poder afrontarlo y que finalmente ahora ya lo tengo y que es cuestión de ponerlo en práctica, ¿no? Dicen por ahí que la práctica es el maestro, simplemente también hay que buscar y ver la forma en cómo hacerlo. Lo que más me gustó, el perder el miedo a hablar con las personas que pensaba que me iban a decir que no, que me iban a decir que no, y que siempre son negativas y que la mayoría de las personas que hablan con ellas siempre también salen enojadas y dicen, no, es que es bien necio, es bien necia. Y me agrada mucho por el hecho de que yo pude lograrlo. O sea, tal vez sea una de las pocas personas, pero aún así me siento muy a gusto y me gustó mucho esa parte, que fue lo que más me aprendí de este taller, este curso. No, hombre, me siento motivado, alegre, contento, incluso con más autoridad, porque igual en la última sesión puse en práctica todo la negociación, en cuestión a un proveedor, en cuestión a tener una conversación crucial con personas que igualmente eran negativas, muy necias. Entonces, la verdad es que me agradó muchísimo esa parte. Me ha ayudado a mi crecimiento, porque igual sé que en un futuro voy a tener a personas a mi cargo y tengo que tener esa parte de tener una conversación crucial, asertiva y tener una confianza en mí mismo.